Amados hermanos, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret les saludamos aquí desde el templo de la Iglesia Congregación de Cristo, que está en el 830 Sur Hill, Los Ángeles, California 90023. Les saludamos a nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús y a todos nuestros amigos que nos están, por medio de esta vía, nos están sintonizando. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que en esta tarde podamos recibir lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y damos gracias, hermanos y hermanas, porque cada uno de nosotros somos canal de bendiciones, pero también Dios habla a nuestros corazones para que podamos transmitir lo que Él nos ha dado a su pueblo. No puede quedarse con nosotros, tiene que ser puesto en las manos de su pueblo, en el corazón de su pueblo, porque la palabra de esa manera se manifiesta con poder y gloria. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. La cabeza es la que da órdenes y el cuerpo es el que obedece. El título de este mensaje es El temor de Jehová es principio de sabiduría. Está en muchas porciones de la palabra de Dios. He escogido el día de hoy Jeremías capítulo 32, versículos 39 y 40. Vamos a escudriñar esta porción de la palabra de Dios que es tan sublime, todos los beneficios, todo lo que es contra esta bendición y todos los beneficios de poder de veras vivir en el espíritu del temor reverente de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por estos momentos preciosos de estar delante de tu presencia junto con tu pueblo, Señor. Una vez más estamos aquí, Señor. Tú eres el que da la palabra y nosotros somos, Señor, con el temor reverente de ti, Señor, venimos a poderlo entregar a tu pueblo con la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu, porque sin ti nada podemos hacer. Sin ti no somos nada, Señor. Y es por eso que venimos ante ti clamándote, implorándote en esta tarde, Señor, que tú derrames tu espíritu sin medida, para que lo que tú has puesto, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones durante todos estos días, Señor, tú lo ordenes de tal manera que pueda exponerlo, Señor, Padre, de una manera en que pueda tu pueblo asimilarlo y yo también, Señor, de la gloria y alabanza de tu nombre, Señor, nos regocijamos. Pablo lo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Está en Efesios 1. También, Señor, dice el libro de Pedro 1, los primeros versículos, dice bendito sea el Dios y Padre, dice, que nos ha, porque nos ha escogido de acuerdo a la presencia de Dios para que fuéramos llenos de su Espíritu Santo, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor, por estas dos porciones de tu palabra, en la cual te damos a ti gloria, honra y alabanza, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo manifestado en carne y Padre nuestro también. Nos ponemos en tus manos para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, alma y espíritu a tu palabra, a tu presencia, a tu espíritu, todos nuestros sentidos, Padre, todos los sentidos que tú nos has dado, y aún este cuerpo, Señor, que se mueve, Señor, Padre Celestial, en base de esos sentidos, Padre, que tú tomes el control completamente, cuerpo, alma y espíritu, para que tu voluntad, para que la sabiduría de tu palabra, Señor, en la cual está tu voluntad, sea prosperada y hayan frutos en nosotros de arrepentimiento a 30, 70 y a 100 por uno, porque queremos estar como las vírgenes sensatas, preparadas, Señor, con el aceite no solamente en la lámpara,
Señor, sino sobre todo en el corazón, porque aunque la lámpara se apague, podemos llenarlo, porque el corazón está lleno de ese aceite celestial, de tu sabiduría, de tu revelación, del conocimiento de tu palabra, y no tengamos que cuando tú vengas, Señor, en la noche, a medianoche, tengamos que ir a comprarlo, no, Señor, sino que podamos tenerlo, Señor, cada día lleno en nuestro corazón. Y por eso necesitamos la limpieza, para que cada día se llene nuestro corazón de tu palabra y de tu presencia. Por Cristo Jesús te lo pedimos y en ti esperamos. Amén, amén, amén. Vamos en esta tarde, amados hermanos, a meditar en esta porción. Había orado lo que esta bendición tan preciosa que está en el libro de Efesios. Vamos a verlo. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es profunda esta palabra, hermanos. No solamente nos habla de este cuerpo terrenal, nos está hablando de la vida espiritual. Porque 1 Corintios capítulo 15 dice de esta manera, y vamos a leerlo juntos. Prefiero que los leamos juntos, de esa manera no me equivoco en los versículos. En 1 Corintios capítulo 15, acá hay un mensaje tremendo, lo hemos leído muchas veces, pero es necesario que esta escritura quede puesta en el corazón y escrita en la mente. 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre también la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es importantísimo lo que estamos leyendo. Es importantísimo porque el temor de Jehová es principio de sabiduría. El temor de Jehová nos hace abrir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro olfato, nuestra boca, nuestra conciencia, inconsciencia, subconsciencia a su palabra, para no fallarle. Y esa palabra, cuando le prestamos atención, Dios la pone en el corazón y la escribe en nuestra mente, porque se queda no solamente puesta en la mente, en los ojos de la mente, que son los ojos espirituales, el oído espiritual, porque el ojo natural, como le dijo Dios a Samuel, tú ves lo externo, pero yo veo el corazón. Entonces es necesario que nuestra mente, a nivel espiritual, estoy hablando a nivel espiritual porque nuevamente 1 de Corintios 15, 21 dice que si la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos, y nosotros hemos resucitado junto con Cristo en el espíritu, en el alma y en la vida de nuestro cuerpo. La vivimos por la fe en Cristo Jesús. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vive mi alma, ya no vivo yo, ya no vive mi yo interno, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que está viviendo en mí. ¿En dónde? En mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es importantísimo reconocer, y vamos a ir viéndolo paso a paso, que sin el temor de Jehová caeríamos como cayó Adán y Eva y como cayó Satanás en el tercer siglo. Es tan indispensable el temor de Jehová. No es el temor natural del hombre,
que tiene temor y se esconde, que tiene temor y se cohíbe y se inhibe y se asusta y no es capaz de dar un paso más adelante, porque ese temor lo anula completamente. Entonces, el temor de Jehová es diferente. El temor reverente de Jehová nos hace entender y comprender en profundidad el corazón de Dios. Hay una porción de la palabra de Dios que dice que si nosotros somos cobardes delante del maligno, Él nos avergonzará delante del maligno. Esa porción de la palabra de Dios se la voy a dar la próxima vez, el versículo. Pero es muy importante que tengamos nuestra Biblia y concordancia también. La concordancia nos ayuda a poder encontrar los versículos que necesitamos. Por ejemplo, podemos buscarlo en cuanto a cobardía, podemos buscar ahí esta porción de la que estoy hablando, que si nosotros nos acobardamos delante del diablo, Dios nos va a avergonzar delante del maligno. Eso es muy importante, hermanos, para nosotros. Esos conocimientos nos hacen valientes, no por nosotros, sino por el que vive en nosotros. ¿Y quién vive en nosotros? El que ha hecho en nuestro corazón templo y morada de su presencia. El que dice, 1 Corintios 3:17, que si destruimos este cuerpo que es templo y morada de su presencia, Dios nos destruirá. Entonces, es importantísimo entender que ya no vivimos nosotros, que Cristo vive en nosotros y nuestra vida tiene que ser una vida de alabanza, de adoración permanente. A veces empezaremos tal vez espaciadamente cada vez que nos acordemos, pero conforme nosotros vayamos caminando en esa vida de alabanza y adoración en la que todo lo hacemos para Cristo, en que estamos meditando en Él, en que nuestros ojos no están distraídos en las cosas de esta vida, que nuestros ojos están puestos en Cristo, nuestros ojos espirituales, porque el alma tiene ojos, tiene oídos, tiene tacto, tiene olfato, tiene sensibilidad, nuestra alma. Nuestro cuerpo tiene sentidos que están ligados al medio en el que estamos, pero nuestra alma tiene boca y gime y llora. Sí, gime y llora. Y cuando no tiene a Cristo, ese gemir, ese llanto se convierte en amargura en el corazón del hombre, porque no tiene dónde entregarlo, dónde vaciar esa amargura y dónde llenarse de vida. Pero cuando tenemos nosotros a Cristo, nuestro Rey soberano, tenemos la vida del Espíritu, porque Él nos ha sellado con su Santo Espíritu. Tenemos la vida de Dios. Entonces podemos nosotros entregar la carga que nos está agobiando y ser llenados del Espíritu de Dios para que continuamente nuestra vasija, nuestro corazón esté lleno del aceite espiritual y para que podamos en esa condición vivir dirigidos por la palabra que es lámpara. Lo dice claramente en el Salmo 119, porque mi palabra es lámpara, su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119. Y sin embargo, si en algún momento se apaga esa lámpara, en el corazón está lleno de su Santo Espíritu. No va a faltar esa luz que ilumina nuestro caminar. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lámpara porque rompe las tinieblas la luz. Es una lumbrera por la cual estamos caminando. Aunque fuera de noche o la noche más cerrada, nosotros estamos como de día, porque la luz de Cristo nos sigue iluminando. Y es por eso, amados hermanos, que tenemos que entender que somos seres espirituales,
El temor de Jehová es el que nos da ese principio de sabiduría para estar continuamente buscando su rostro, aunque nos olvidemos. En el momento que nos acordemos, inmediatamente enfoquemos nuestra vida a la razón por la cual hemos venido a este mundo, a ser adoradores en espíritu y en verdad, San Juan capítulo 4, a ser adoradores en espíritu y en verdad y a ponerlo todo delante de Dios. No somos perfectos, pero Dios nos está perfeccionando día con día hasta el día de Jesucristo, donde se va a terminar la obra de perfección para que seamos a la imagen y semejanza tal como Él es, tal como es Cristo. Ya lo hemos leído, ya lo hemos visto. No vamos a ser Cristos, pero vamos a ser tal como es, tal como es. Hermanos, en la vida, en nuestra vida natural, hemos heredado muchas de nuestros padres, en muchas áreas de nuestras vidas, en el área de nuestras emociones, temperamento, carácter, voluntad, aún en el área física, hemos heredado rasgos de nuestra familia, hemos heredado actitudes. Cuanto más nosotros somos herederos de Dios en Cristo Jesús para asemejarnos completamente a Él, en su sumisión, en su sujeción al Padre, en su santidad, en su obediencia, en su permanencia y perseverancia a la voluntad del Padre. Porque Cristo se sometió 100% a la voluntad del Padre, así también nosotros. Porque tenemos un Padre que es perfecto, el Padre de todas las luces, el Padre de todos los espíritus, el Dios de toda carne, al cual Cristo Jesús le ha dado gloria, honra y alabanza mientras ha estado en este cuerpo caminando sobre la tierra, antes de ser sacrificado como Cordero de Dios. Entonces nosotros en Cristo vamos a ser tal como Cristo, en obediencia, en sujeción y reverencia a nuestro Padre Celestial. Por eso desde aquí necesitamos prepararnos y cada día es motivo de alabanza y adoración a Dios. Y cada día es motivo de que en la medida en que nos sujetamos y nos sometemos a su palabra, veremos su gloria cada día, cada momento, y se regocijará nuestro corazón, se regocijará nuestra alma, nuestro espíritu, de ver su palabra por obra en nuestras vidas mientras estamos en este cuerpo, reconociendo que es Dios el que está tomando, el que ha tomado el control de nuestras vidas, de que nosotros nos hemos rendido a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, declarando que hemos muerto en Cristo Jesús, que cada día llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 10. Es tan importante, hermanos, que podamos cada día ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice en el Salmo 23, en una porción, dice cuando a veces cuando oramos, decimos: Padre, te damos gracias en esta tarde, por cuando nos sentamos a la mesa, porque tú aderezas mesa delante de mí, delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. ¿Quiénes son los que continuamente están confabulando contra el hombre, contra su permanencia en Cristo, contra su vida espiritual cada día, contra su comunión con nuestro Dios, contra el poder escudriñarnos y examinarnos por dentro? ¿Quién es? Si no el enemigo. Los principados, potestades, gobernadores, demonios de maldad en lugares celestes, como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, demonios de maldad. Ellos están continuamente confabulando cada día para que el cristiano
no tenga esa revelación de Dios, porque no está en comunión permanente con Él, porque siempre está dejándose llevar por las cosas de esta vida. Pero si nosotros tenemos una vida de oración permanente, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que es tener una vida de adoración permanente? Es darle gracias a Dios por todo, al Padre en Cristo Jesús. Es hacerlo todo para Él. Aunque las cosas no salgan como queríamos, lo importante es que lo hemos hecho. Lo importante es que hemos obedecido. Miren, hermanos, cuando Dios mandó al pueblo de Israel para conquistar Jericó, las murallas de Jericó eran inexpugnables. Tenían ya Moisés, el líder, había sido llamado a la presencia de Dios. En este caso Josué era el que estaba liderando al pueblo de Dios. Y él iba a conquistar esa ciudad, esa Canaán que Dios les había prometido. Y él tendría que manifestarse al pueblo y tendría que él gozar de los mismos atributos que Moisés. Y él sabía que él estaba limitado en todo, porque Moisés había sido el gran patriarca de Dios, el que lo había guiado a él en todo. Él siempre había estado obedeciendo órdenes, y esta vez él tenía que darlas. Entonces su vida de oración se acrecentó, y podemos ver en el libro de Josué de qué manera él buscó el rostro de Dios y de qué manera Dios fue guiando sus pasos, hasta el punto de que pudieron llegar a la ciudad de Jericó, pasando un río. Ya no era un mar, sino era un río caudaloso. Sin embargo, pudo hacerlo porque Dios le dijo de qué manera tenía que hacerlo. Él lo que hizo fue obedecer órdenes. Y nosotros lo que tenemos que hacer es también obedecer órdenes para poder conquistar cada día. No solamente nuestra vida, en una vida de oración permanente. No solamente nuestra mente, en la mente de Cristo, en el carácter de Cristo, en la voluntad de Cristo, en la sumisión de Cristo, en la obediencia de Cristo, sino también dar frutos de arrepentimiento a 30, 70, 100 por uno. ¿Por qué? Porque estamos siendo perfeccionados cada día. Y para ser perfeccionados cada día tenemos que despojarnos de todo lo que nos estorba. Ni nosotros mismos sabemos, ni nos conocemos a nosotros mismos, pero Dios sí nos conoce. Entonces, en esa vida en la que vamos cada día caminando, siguiendo los pasos de Cristo, Dios nos va revelando alguna área de nuestra vida que no esté en perfecta comunión con Él, para poder arrepentirnos, para poder confesar esa área, para poder arrepentirnos y entregársela en sus manos para que Él haga de nosotros su perfecta voluntad como divino alfarero. Es muy importante lo que estamos platicando, amados hermanos. Es muy importante porque el Espíritu Santo es el que nos está guiando, es el que nos está dirigiendo. No estamos haciendo las cosas por nuestra cuenta. Tenemos un propósito glorioso, y no solamente para nosotros, también para nuestra familia. Para poder conquistar el corazón de nuestros hijos, para poder conquistar el corazón de nuestros padres, de nuestros hermanos, sobrinos, para que tengamos un corazón contrito y humillado. Porque su palabra claramente lo dice, que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero para que nuestro corazón esté contrito y humillado, tenemos que tener una vida de reverencia a Dios, en el temor de Dios. Tenemos que tenerlo. Y voy a leer ya dentro de un momentito Jeremías 32, 39, 40, pero he querido leer esta porción de 1 Corintios capítulo 15, versículo 21.
y versículo 22, porque son mensajes gloriosos, hermanos. Acá dice, si por cuanto por un hombre entró la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quién es el que nos vivifica? Cristo Jesús por su Santo Espíritu. Nosotros en Cristo hemos muerto a la vieja naturaleza y con Cristo hemos resucitado a la nueva naturaleza. Por eso es que nos vestimos de Cristo, dice en Efesios capítulo 6, que ya no estamos desnudos, tenemos la vestimenta de Cristo. Y es por eso que nos enseña a cada día ponernos la vestidura de Cristo. La vestidura de Cristo es, el cuerpo compete 3 partes: cabeza, tronco y extremidades, superiores e inferiores. Nos ponemos cada día la ropa necesaria para cubrir nuestra desnudez. Cristo nos viste con la victoria que Él nos dio. La justificación, ¿qué es? Que Cristo no solamente murió por nuestros pecados y delitos, también resucitó. Porque si Él se hubiera quedado en la tumba, no tendríamos oportunidad nosotros de que habríamos de resucitar. Porque Cristo es nuestro segundo Adán. El primer Adán falló, cayó y trajo la muerte, la condenación y la sepultura eterna. Cristo Jesús, nuestro segundo Adán, no solamente murió por nosotros en nuestro lugar, llevando no solamente el castigo de nuestros pecados, sufriendo también la paz que nosotros se nos había quitado por causa del pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. O sea, Él llevó no solamente, por eso dice en el libro de Isaías 53, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Enfermedades vienen por causa del pecado. Ciertamente, enfermedades por causa del pecado desde nuestros ancestros. Hay enfermedades que hemos venido hereditarias, que hemos venido adquiriendo, o enfermedades adquiridas por causa de nuestra propia alma, porque el alma y el cuerpo son como carne y hueso. Y eso, cuando el alma está enferma, enferma el cuerpo, o cuando el cuerpo está enfermo, se enferma el alma. Entonces, ciertamente, dice Cristo Jesús, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios, por azotado, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por sus llagas fuimos curados. Cristo llevó el paquete completo de nuestra vida. Cristo lo llevó en esa cruz avergonzante, en esa cruz de maldición, para convertirla en bendición, entregando su cuerpo como ofrenda y derramando su sangre, porque Él era perfecto. Él no había pecado. Por eso, pero estaba en cuerpo, carne, hueso y sangre. Por eso Cristo es nuestro segundo Adán. Es nuestra imagen y semejanza, pero sin pecado. Él y solo Él podía haber tomado nuestro lugar y nadie más. Cristo conquistó para nosotros. Con su muerte nos dio vida. Y con su resurrección nos ha justificado. ¿Qué quiere decir? Más que perdonados. Nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y eso es importantísimo en esta hora. Por eso Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque aunque nos vemos cuerpo, hueso y sangre, somos seres espirituales. Aunque a Pablo lo veían pequeño e insignificante, pero cuando él escribía sus cartas era poderoso. Pero los discípulos decían, pero si tú lo ves personalmente es insignificante. Sí, físicamente insignificante,
pero el que estaba dentro de su corazón, ese es el grande, ese es el todopoderoso, ese es el sublime. Por eso Dios le dijo a Samuel, tú ves lo de afuera, pero yo veo el corazón. Él veía a los hermanos de David, eran 7, poderosos, altos, fornidos, buenos para la guerra, hombres sabios y expertos en lo que ellos sabían hacer, en todas sus áreas, en todos sus niveles de trabajo, de conocimiento y de sabiduría humana. Pero David tenía algo más, tenía el Espíritu de Dios ahí en el campo, donde Dios se había revelado, siendo él un pastor de ovejas. Y también dice en el libro de Primera de Pedro, también dice el apóstol Pedro lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuevamente lo voy a leer, pero viene desde el versículo 2. Voy a leer el versículo 3 de nuevo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Voy a leer el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia es el conocimiento antelado de Dios. Damos gracias, hermanos, no podemos dejar de ser agradecidos al Padre en Cristo Jesús por su Santo Espíritu, que nos ha dado un pastor, Alejandro López, un pastor estudiado, un pastor consagrado, un pastor verdaderamente llamado por Dios para pastorear sus ovejas. Y Él ha puesto mucho énfasis en cada uno de nosotros para que aprendamos, para que verdaderamente entendamos lo que Dios nos habla y lo que las palabras significan. Muchas veces ha hecho énfasis, de tal manera que nuestras Biblias están bastante escritas, subrayadas, con resaltador, con todo, porque de veras que damos gracias a Dios por siervos de Dios como nuestro amado pastor. Que le damos gracias a Dios porque Él sigue adelante y al frente de la iglesia. Él es el ángel de la iglesia Congregación de Cristo aquí en el este de Los Ángeles. Entonces aquí dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Elegidos según la presciencia, o sea, según el conocimiento antelado de Dios Padre. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer. Para obedecer. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nuevamente, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice más, gracia y paz os sean multiplicadas. Es precioso lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos habla, amados hermanos. La obediencia es un fruto glorioso que nosotros tenemos, amados hermanos, que heredar en Cristo Jesús de manera completa. Dice en Hebreos 5, versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, habla de Jesús de Nazaret, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado ¿en qué? En la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos amados, el temor de Jehová es principio de sabiduría. Vamos a ver lo que dice Jeremías 32, versículos 39 y 40. Hermanos, desde que nosotros, en lo personal,
yo pude entender esta porción de la palabra de Dios. Teníamos una librería llamada Jerusalén, y cuando venían los hermanos, siervos de Dios, y compraban sus Biblias, yo les grababa con esta porción de la palabra de Dios. Y tenía el deseo, yo les ofrecía grabárselos. Y entiendo en mi alma, en mi espíritu, que el mismo Señor me lo ponía. Porque dando es como recibimos. Dando es como recibimos. Lo que sembramos, eso cosechamos. Por eso dice Jeremías 32, 39, 40, y les daré un corazón, dice, y un camino para que me teman perpetuamente. Oiga bien, para que me teman perpetuamente. Vamos a hacer aquí un alto. ¿Y por qué perpetuamente? Porque en el libro de Isaías 14 y en el libro de Ezequiel 28 vemos la gran rebelión que hubo en el tercer cielo, en la presencia de Dios, donde Satanás se rebeló contra su creador. Él era luz, el que guardaba la luz, el que cuidaba del trono de Dios. Él era dotado de mucha sabiduría y de hermosura. Pero cuando él quiso el lugar de su creador, entonces en esa rebelión él cayó. Él cayó. Y podemos ver también el hombre, la caída del hombre, la rebelión de Satanás en el tercer cielo, como dije hace un momento, Isaías 14, el libro de Ezequiel 28, podemos ver también Génesis capítulo 3, el engaño por el cual el hombre cayó, porque cuando el diablo que había entrado a la serpiente le habló a la mujer, diciéndole, vamos a leer lo que acá dice, es importante leerlo. El versículo 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, porque Dios les había dicho que si comían del árbol del bien y del mal iban a morir. Entonces, versículo 4, entonces la serpiente, no era la serpiente, era Satanás que había entrado a la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, nuevamente, Satanás en su rebelión en el tercer cielo, él quiso ser como Dios y quiso la gloria de Dios, su creador. El hombre también fue engañado y promovido por el diablo para rebelarse contra Dios, porque le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, tanto el diablo en el tercer cielo como el hombre en el huerto del Edén quisieron ser como Dios. El uno por su arrogancia, por la maldad que había en su corazón, que en vez de agradecer por todos los atributos que Dios le había dado, quiso ser como Dios. Y el hombre, engañado por el diablo, también quiso ser como Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvar al hombre. No a los ángeles, no al diablo y a la tercera parte de ángeles que se habían rebelado contra Dios. Ya lo hemos visto en los estudios anteriores. Porque ellos conocían, el diablo conocía la verdad, pero él quiso el trono de Dios para ser como Dios. El hombre fue engañado para rebelarse contra Dios. Por lo tanto, ambos cayeron
cayeron y perdieron delante de Dios la investidura que Dios tenía para cada uno. Para el hombre, con el hombre Dios tuvo misericordia. Con el hombre Dios tuvo misericordia porque Dios los había bendecido. Los había bendecido para que se multiplicaran y fructificaran. Y Dios envió a su Hijo en condición de hombre, porque Dios es espíritu y se vistió como hombre en un vientre virginal para venir a tomar nuestro lugar, a pagar la consecuencia de nuestros pecados en esa cruz. Por eso vamos siguiendo leyendo lo que dice Jeremías 32, 39, capítulo 32, versículo 39. Y les daré un corazón y un camino, un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive aquí en tu corazón y su palabra ha sido escrita en tu mente. Vamos a ver qué dice, sin dejar este versículo, vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de Cristo y el de su Padre escrito en la frente. Cuando el Señor dice que pondría en nuestro corazón sus palabras y la escribiría en nuestra mente, es porque aquí está escrito el nombre del Padre, del Hijo, y lo podemos ver, y la unción del Espíritu Santo. Lo podemos ver, está aquí en el corazón y está aquí en su mente. Dice: después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de Cristo y el de su Padre escrito en la frente. Escrito en la frente y puesto en el corazón. Lo podemos ver en el libro nuevamente, en el libro ya lo hemos visto en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10 dice, versículo 16: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Entonces, yendo nuevamente a Jeremías 32, versículo 39 dice: y les daré un corazón y un camino. Un corazón nuevo y un camino. Cristo lo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para que me teman perpetuamente. Para que me teman, oiga, hablando del temor, el temor de Jehová, que es principio de sabiduría. Para que me teman perpetuamente. Este es un temor reverente, de saber que las 24 horas de cada día en nuestro diario vivir estamos delante de la presencia de Dios. Como dijo el pastor en la predicación del día domingo en la mañana preciosa, dijo que Jonás había sido enterrado en lo profundo de la mar. Prácticamente esa era su sepultura. Y aún en el pez de la ballena, en lo profundo del mar. Y aún ahí oró y él clamó. Y él entendió que su manera de ver el mundo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque en el libro, Jonás tiene solamente 3 capítulos. Dios le había dicho: Jonás era un siervo de Dios, era un profeta manso, dócil, obediente, tenía muchas virtudes. Oiga bien, Jonás tenía muchas virtudes, pero tenía un concepto equivocado de los enemigos del pueblo de Dios. Un concepto equivocado. Por eso el Señor nos dice: ama a tus enemigos, haz bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, para que seas llamado hijo de Dios.
Sin embargo, cuando Dios le dice que vaya a Nínive a predicarles porque Dios iba a traer juicio sobre ellos, él se negó y quiso esconderse y se fue huyendo a Tarsis. Porque él tenía un concepto equivocado. Él decía: los enemigos del pueblo de Dios no tienen que recibir misericordia, tienen que ser condenados y tienen que morir. Ese era su concepto que él tenía. ¿Cuántos de nosotros no tenemos conceptos equivocados? Y nos dejamos guiar por nuestras propias emociones, sentimientos, temperamento, carácter y voluntad, a pesar que ahí está la palabra de Dios hablándonos a nuestro corazón. Como a Jonás. Dios le habló a su corazón, le habló directamente a él: ve a Nínive, ve a predicar a aquellas personas porque yo voy a traer juicio sobre ellos y yo no quiero que mueran, quiero que tú les prediques y se arrepienten para que vivan. Pero él tenía un concepto equivocado. En su inconsciente, en su subconsciente, quería ver a los enemigos de su pueblo, quería verlos destruidos, muertos. Ese era su concepto equivocado. ¿Y cuántos de nosotros tenemos conceptos equivocados? ¿Cuántos de nosotros por eso cada día necesitamos que escudriñe Dios nuestros corazones, que nos haga mirar por dentro, para que podamos tener permanentemente un corazón contrito y humillado delante de Dios? Para que nuestro corazón se llene del aceite celestial de su presencia, para que como las vírgenes sensatas podamos estar al pendiente, aunque se apague la lámpara, nuestro corazón está brillando de la luz de Cristo, de la pasión por Él, porque esa es la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le pasó a Jonás? Él tuvo que aprender hasta el punto de ser enterrado en vida. Él fue enterrado en vida en el mar, para que él pudiera entender sabiduría, para que él pudiera cambiar ese concepto equivocado que él tenía en su mente y en su corazón, para que Dios pudiera arrancarlo y pudiera ser un instrumento en sus manos, en las manos de Dios, para que fuera a ser un instrumento de bendición en las manos de Dios y no de maldición. Cuando él se arrepintió, la ballena lo vomitó en las costas de la ciudad de Nínive y fue a predicarles. Y todo ese pueblo se arrepintió y ese pueblo alcanzó la bendición de Dios. Y aunque él estuvo batallando con Dios, al final entendió sabiduría. Por eso el temor de Jehová es principio de sabiduría. Y por eso dice Jeremías 32:39: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Sí, hermanos, si Dios nos habla a través de su palabra y hay algo que esté equivocado en nosotros, no vamos a necesitar que Dios nos sepulte, que bajemos a la sepultura para entender, sino que le digamos: Dios mío, ayúdame, lo que no puedo entender, háblame a mi corazón, hazme ver, quebrántame para que yo pueda ver esa área de mi vida que me está estorbando, para que tú puedas glorificar tu nombre en mi vida, para que yo pueda ser un vaso que pueda ser vaciado delante de ti y llenado de la unción de tu Espíritu Santo. Porque no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Si caminamos en su palabra, vamos a caminar por encima de los problemas, de las dificultades. Su palabra en nosotros la vamos a mirar y la vamos a ver realizar en nuestras vidas a cada momento, a cada instante. Si vivimos una vida de oración, Dios se va a revelar a su pueblo, porque Él dice que a sus siervos se va a revelar Él y les va a hablar. Aún los planes que Él tiene por hacer, Él les va a hablar como lo hizo con su siervo Abraham. Y acá dice en Jeremías 32:39: les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Y créanme, hermanos y amigos, yo le he dicho al Señor: Señor, bautízanos en el temor reverente de ti por toda la eternidad. Porque si en el tercer cielo hubo rebelión, Señor, bautízanos con el temor reverente por toda la eternidad. A mí, a toda mi casa, a toda mi parentela, hasta 1000 generaciones, y a tu pueblo. Y por eso dice acá: para que me teman perpetuamente. Es un temor reverente, no es un temor de escondernos, no.
El pecado es lo que hace que la persona se esconda y que busque excusas, como lo hemos visto ya. El temor reverente de Dios es que cada día estamos delante de Él. Y cada día Él ve lo que hablamos, los gestos, nuestros ojos, lo que pensamos, lo que sentimos, los propósitos, Él lo sabe todo. Dice, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien, oiga bien, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Para que esa bendición sea hasta 1000 generaciones. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás, oiga bien. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Oiga bien, oiga bien. Y haré por eso dice en el libro de Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre de espíritu que siempre está clamando, pidiendo a nuestro Dios? Dame, Señor, mírame, Señor, escudriñame, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, abre puertas cerradas, hazme ver lo que no puedo ver, santifica mi vida, Señor. Tú conoces mis sentimientos, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi carácter, mi voluntad. Hazme una nueva criatura, haz que mi vida sea una vida de adoración permanente contigo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, que no me volveré atrás de hacerles bien, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Oiga bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en estos momentos preciosos, Señor, porque tu palabra toca nuestra alma y nuestro espíritu. Tu palabra nos derrite, Señor. Tu palabra nos consume. Tu palabra, Señor, quema y calcina toda iniquidad en nosotros. Para que solamente el oro precioso de tu palabra, de tu presencia, que es Cristo, resalte y viva en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Porque tu palabra, que es tu amor a nuestros corazones, nos hace poetas para poderte decir y entregarte poemas de amor a ti, Padre, de gratitud y de alabanza y de adoración, porque no tenemos cómo pagarte lo que nos has dado. No tenemos cómo pagarte lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Has cambiado de maldición a bendición, de muerte a vida, de condenación a justificación, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Nos has dado esa paz que Cristo ganó, entregando su cuerpo y derramando su sangre en esa cruz. Nos has dado la seguridad que tú estás al tanto de todas nuestras necesidades. Aún antes que hayamos pensado en ellas, tú ya has resuelto el problema. Tú ya has tomado decisiones, Señor. Y aunque parezca, Señor, que no tiene sentido, aún cuando Josué te obedeció para rodear el pueblo de Jericó, Él lo hizo en obediencia a ti y tú le diste la victoria. Glorifícate, Padre, en nuestros corazones, para que podamos ser, Señor, Padre, ganadores de muchas almas, Señor, porque sabemos que estamos en la antesala de tu venida. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por habernos dado tu corazón en Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu. Tu bendición para todo tu pueblo, Señor, y que la reciban tal cual tú nos la has dado, Señor, en esa unción divina de tu amor, de ese temor reverente de ti por toda la eternidad, Señor, por el cual, Señor, nunca te vas a apartar de nosotros, sino que nuestras generaciones serán benditas de generación en generación, Señor, para gloria y alabanza de tu santo y bendito nombre por Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Amén.